Ellos lo que nos dicen es que las profecías no han sido dadas para que se cumplan, sino para que no se cumplan. Y según ellos, el mundo no se va a acabar, el mundo se va a transformar, pero a partir de nuestra propia transformación individual. Y guerras, conflictos han habido siempre. En el futuro, obviamente, van a ser proscritas, van a desaparecer. Pero hasta ese momento todavía hay mucha violencia, muchos intereses creados en este mundo. Son muy pocas personas las que inducen, inventan y crean guerras y conflictos, y todo para seguir sus negocios o simplemente manipular realmente a la humanidad. Ahora, ellos vienen visitándonos, como tú bien lo dijiste al principio, hace millones de años. O sea, hay pinturas rupestres y todo hace 25,000 años, miles de años atrás, que demuestran realmente que ellos siempre han estado aquí. Entonces, si hubieran querido conquistarnos, invadirnos, lo hubieran hecho. Esos ovnis que se han estrellado en nuestro mundo, en diversas partes de la Tierra, no han sido derribados por tecnología terrestre, sino por otras naves que están cuidando la Tierra de quienes no vienen con buenas intenciones. Hola, soy Perla Eicor y te doy la más cordial bienvenida, ya sabes, a mi podcast. Ya sabes que este podcast es un podcast de ciencia y de espiritualidad. Y hoy tengo un invitado muy especial que la verdad tenía muchas ganas de conversar con él del fenómeno OVNI o del UAP, ¿no? Como ahora le dicen. Él es contactado, es conferencista y es escritor de más de 21 libros en la temática OVNI y espiritualidad. Y tengo el honor de tener desde el Perú, desde Lima, Perú, al señor Sisto Paswells. Señor Sisto Paswells, bienvenido al podcast. Muchísimas gracias, Perla. Realmente un placer, un honor estar contigo. Muchas gracias. Sisto, pues quiero empezar, pues yo creo que con la clásica pregunta que te hacen, yo creo que todos, ¿no? De ver cómo empezó tu historia, ¿no? Porque yo he visto tus conferencias, he visto tus entrevistas y algunos de tus libros, y yo pienso que para mí eres digamos, eres uno de los contactados más importantes, yo creo que no solamente de Latinoamérica, sino del mundo, porque tú, pues, has hecho muchísimas investigaciones del fenómeno OVNI. Pues, ¿cómo empezó? Sé que empezó en los años 70 por ahí, y ¿cómo empezó toda Bueno, tu contacto, lo que tu ocurre es relación que con mi todo esto? padre ya investigaba el tema de los ovnis como un hobby Ujú, antes que yo naciera. Él era ujú. asesor científico en materia aeronáutica y astronomía de la Fuerza Aérea del Perú, y en sus ratos libres investigaba el tema ovni. En ese ambiente familiar, mis hermanos y yo nacimos y crecimos. Mi padre nos enseñó a pensar, no a creer que esto fuera posible. Que un universo tan grande, lo raro no es de que pueda haber vida fuera de la Tierra, lo raro sería que no lo hubiese. En Sí. el año 73, mi padre fue invitado a dar una conferencia en una agrupación yoga. Eh, Él fue a hablar de exobiología, de posibilidad de vida extraterrestre, y yo fui acompañándolo y me encontré con un grupo de personas que se dedicaban a temas espirituales sin hacer de eso una religión. Y me gustó y me enganché con el tema de la hatha yoga, la mantra yoga meditación, la unión del cuerpo, la mente y el espíritu a través de los mantras, a través de posiciones estáticas. Bueno, total que me gustó y me quedé a hacer yoga. Entonces tenía 17 años en aquel entonces. Al año siguiente, ya con 18 años encima, sale una noticia en el diario más serio y conservador de Lima, el diario El Comercio, diciendo de que se había descubierto que el espacio no era un silencio sepulcral como se creía, sino que era mucho ruido, mucha bulla, que esos sonidos del espacio podían ser mensajes enviados de otros planetas, de civilizaciones avanzadas que podrían estar intentando comunicarse con sus similares en el universo. Se hablaba en ese entonces del proyecto OSMA, la versión antigua del proyecto SETI de captación de sonido del espacio. Entonces mi padre organizó una conferencia como comentario a esa noticia e invitó a un médico del Hospital y Policía de Lima, miembro de la Sociedad Teosófica, alto grado de la masonería, el doctor Víctor Ñáñez Aguirre, para que disertara, comentara la noticia. Entonces estuve en la conferencia acompañando a mi papá y me gustó muchísimo lo que planteó el médico. Él decía que supongamos que hayan extraterrestres de civilizaciones que no es que sean mejores que nosotros, sino que empezaron antes que nosotros. El universo es tan vasto que lo raro no es de que pueda haber vida fuera de la Tierra, lo raro es que no hubiese. Entonces, pensemos que podrían haber civilizaciones cuyo único mérito es que empezaron antes que nosotros y que podrían estar llegando a la Tierra con sus naves espaciales o mentalmente, de forma telepática o astralmente, hasta en sueños, podrían estar intentando un contacto con la humanidad. Cuando escuché al doctor quedé fascinado. Y de regreso a la casa le conté a mi madre y a mi hermana de lo que se había hablado y pusimos en práctica lo aprendido en la yoga.
técnicas de respiración, relajación, concentración y meditación para intentar crear las condiciones para recibir un mensaje extraterrestre. Realmente lo hicimos como jugando, ¿no? No estábamos muy en serio, pero nunca pensé que fuéramos a tener un resultado positivo. Sin embargo, al cabo de unos 15 minutos de una meditación muy profunda, vino a mi mente la imagen de unos ojos marcadamente oblicuos que me miraban. Y sentí la necesidad imperiosa, compulsiva, de abrir los ojos, agarrar lápiz y el papel y transcribir lo que estaba como escuchando que me estaban diciendo. Cuando escribí y leí lo que había escrito, el supuesto mensaje decía: sala de hogar buena para hacer la comunicación. Me llamo Oxal, soy de Morlen. Ustedes le llaman Ganímedes, una de las lunas de Júpiter. Podemos tener contacto con ustedes, pronto nos verán. Naturalmente pensé que era mi imaginación, que no podía ser tan fácil, pero mi madre y mi hermana me dijeron que habían sentido lo mismo, solo que no lo habían escrito. Entonces al día siguiente repetimos un experimento, este mismo experimento con un grupo de amigos, unas 20 personas, y me sorprendí mucho porque nuevamente recibí el mensaje y aprovechamos para pedir una prueba. Entonces nos dijo que fuéramos a 60 kilómetros al sur de Lima, porque el 7 de febrero del año 74, a las 9 de la noche, veríamos aparecer la nave. Y esa sería la confirmación de que el contacto era real. Como no perdíamos nada yendo, fuimos desde un día antes, para pasar también una noche antes en el desierto. No fuera a ser de que viéramos un meteorito, un satélite, un avión, y pensáramos: ahí está la nave prometida. Difícilmente nos podían dar gato por liebre porque, al ser los hijos de un astrónomo, mi papá nos había explicado todo lo que se puede ver en el cielo, desde refracción de luz, inversión térmica, nubes caprichosas, satélites, estrellas, planetas, todo. Llega el día de la cita, la hora indicada, el ambiente relajado, chistes, bromas. Éramos 20 personas, cuando de pronto detrás de los cerros se iluminó la noche como si fuera de día. Y todos hemos visto salir entre los cerros un objeto luminoso que se desplazó sobre las crestas de las montañas y quedó estable en el horizonte del lado derecho. El grupo que estaba disperso empezó a confrontar: tú lo ves, yo también, ¿qué es esa luz? Cuando alguien gritó: se está moviendo. Entonces esa luz se incrementó en intensidad y comenzó a descender de las colinas y venía en ruta directa hacia nosotros. Así que, pues, llegó a colocarse, calculamos, unos 80 metros encima de todos nosotros. Sentimos pánico, terror, un miedo tremendo. Y algunos de Me mis compañeros imagino. ingenuamente me decían: Sixto, dile que se vaya, tú eres el que se comunica con ellos. Yo decía: pero yo no sé ni cómo funciona esto. Lo último que hubiera imaginado que fuera real, y estaba encima de todos nosotros. Entonces, todos captamos en nuestra mente, con el objeto encima nuestro, que decían de que no bajaban, bueno, estábamos preparados, que habría una preparación, un tiempo y un lugar. Meses más tarde la nave aterrizó y lo vimos bajar físicamente a los tripulantes. Ahora, de esa primera salida, pues todo el mundo festejando, celebrando, pero yo no lo podía creer. ¿Por qué nosotros? Un grupo de muchachos intrascendentes de un país en vía de desarrollo, no tenía sentido alguno que tuviéramos una experiencia de este tipo. Entonces llegamos a pensar que, como desde el espacio no se ve que los países sean de diferentes colores, como aparecen en los mapas, y se ven las líneas punteadas que lo dividen, de pronto ellos creían pues que habían bajado en Alemania, en Estados Unidos, se habían quedado a mitad de camino en el Perú. Entonces ya le contamos a mi papá, que era el científico en casa, y él nos escuchó con mucha paciencia y después sonrió. Y nos decía: pues, ¿ustedes creen que estos seres van a cruzar el universo para buscar a un grupo de muchachos ya que no tienen ninguna responsabilidad o ninguna trascendencia? No, papá, es que es cierto, ya lo hemos planteado, lo hemos pensado, pero hemos tenido tal experiencia. Entonces mi padre no nos creyó. En esos días intentamos nuevamente repetir la experiencia de recibir un mensaje y pedirle a estos seres que le dieran una prueba a mi padre. Para nosotros era muy importante que mi padre, como científico, pues pudiera certificar la realidad del contacto, y más aún él con sus amigos también de la Fuerza Aérea. Entonces recibimos que el sábado iban a aparecer ellos, y entonces le dijimos a mi papá, le insistimos para que nos acompañara. Él realmente se negaba a hacerlo. Al final, de tanto presionarlo, él vino, pero vino acompañado también de gente de la Fuerza Aérea, y detrás de los cerros apareció un objeto en forma de cilindro que se calculó medía unos 150 metros de largo. Entonces mi padre quedó fuertemente impresionado, pues decía: no puede ser posible, tantos años investigando el tema OVNI, y al final estos seres vienen a tener contacto con mis hijos y no conmigo, qué injusto. Entonces al Sí. mes ya éramos 8 personas, entre chicas y muchachos, que podíamos recibir las mismas respuestas a las mismas preguntas, ya sea que estuviéramos todos juntos o cada uno por separado, todos podíamos recibir
pues los mismos mensajes. Y cada vez que salíamos al desierto, cuando ellos nos invitaban, aparecía 1, 2, 3 objetos o uno solo, que se dividía en varios, y nos confirmaban de que el contacto era real. Entonces ya para junio del año 74 éramos como unas 60 o 70 personas los que íbamos a cada salida. Entonces estos seres a los que empezamos a llamar los guías, los hermanos mayores, nos dijeron, a partir de la próxima semana vayan grupos no mayores de 7 personas, grupos de afinidad y de sintonía, preparándose para lo que va a ser la experiencia del contacto físico. Al grupo como que no le gustó mucho que nos dividieran en grupos pequeños, pero pues si ellos nos daban esa indicación teníamos que aceptarla. Entonces nos recomendaron hasta las 7 personas que debíamos ir, nos dieron una lista. Fuimos en el auto que le prestó el papá a uno de los muchachos. Llegamos ahí al desierto, dejamos el auto y teníamos que ir caminando por el desierto por lo menos unos 2 kilómetros a campo traviesa por un terreno bastante irregular, a un lugar que le llamábamos La Mina, una cantera de grava abandonada, donde solían aparecer también pues, las naves cuando ya habíamos hecho salidas anteriores. Entonces llegamos, empezamos a caminar, íbamos todos en bloque, los 7, y de pronto estaba conversando con uno de los compañeros al lado, y hago una pregunta y no me contesta. Entonces me giré a buscarlo, no lo vi, le pasé la voz a los demás, y cuánta no sería mi sorpresa cuando estoy completamente solo, y estaba pues 2 kilómetros por delante del resto. Como no podía explicarme este extraño caso de teletransportación, lo primero que pensé fue en darme la vuelta, buscar a los compañeros y preguntarles qué había ocurrido. Entonces empiezo a correr y comencé a sentir la sensación de que corría pero no avanzaba. Y después también como que me estaban mirando, a tal punto que me detuve, me giré y de pronto veo que detrás de los cerros ya hay un domo luminoso y de ese domo luminoso sale la silueta de una persona. Y capté en mi mente con toda claridad que me decían, ven. Y yo en todo momento dije que no. O sea, hasta por 3 veces me insistieron para que me acercara y yo entré en un miedo tremendo. O sea, no podía reaccionar, no podía ni siquiera avanzar. Entonces, después de sentir que varias veces me invitaron, vi que esa silueta se perdió. O sea, una silueta humana que había salido del domo luminoso, salió y se volvió a meter dentro del domo de luz. Entonces, temiendo perder la experiencia, traté de avanzar como pude. Cuando ya estuve muy cerca del domo luminoso, algo me hizo levantar la vista al cielo y a unos 400, 500 metros de altura había un objeto en forma de disco con luces blancas en la panza. Entonces dije, son 2 naves, una que está en el aire y otra que tengo delante mío. Entonces metí mi mano en la luz y la atravesé. No era sólido. Metí mi pierna, me introduje dentro de la luz y me arrepentí tarde de haberlo hecho porque sentí sensaciones, mareos, de náuseas, de pérdida de peso, sentía que todo el cuerpo se me quemaba. Cuando ya pude reaccionar propiamente, me encuentro que estoy delante de una persona. Esta persona era como de 1,80 m, ligeramente más alto que yo. Sus rasgos eran como orientales, parecía un coreano. Tenía los pómulos muy pronunciados, ojos marcadamente oblicuos, frente espejada, el pelo lacio y oscuro detrás, pero poco pelo. Hacía gestos con las manos, la comunicación fue mental. Entonces, yo capté que él me decía mentalmente de que el Eroxal, el mismo ser que se había comunicado con nosotros desde el principio, y lo que yo había atravesado era un centro, un portal dimensional, un umbral en el espacio-tiempo. Y él me dijo que el tiempo que yo viviría allí con ellos no correspondería al tiempo de acá. A los pocos pasos dentro de la luz, hemos aparecido en un lugar distinto a lo que es el desierto al sur de Lima. Al fondo, un valle entre montañas, se podían ver grandes cúpulas, a manera de grandes domos o iglus, y ocupando unas 15, 18 veces el horizonte en relación a lo que nosotros veríamos al Sol, el planeta Júpiter. O sea, pero gigantesco. Yo no lo podía creer, pensaba, o sea, si estaba soñando, y me peñiscaba, me tocaba realmente las manos y todo, pero era real, era una experiencia real. Entonces Oxal me decía de que estábamos en Ganímedes, a 600 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, a una de las lunas de Júpiter, y que el tiempo que yo viviría ahí con ellos no correspondería al tiempo de acá. Yo calculo haber estado unos 4 o 5 días con ellos allá, pero cuando volví a través de la luz habían pasado escasos 15 minutos. Ahora, durante el tiempo que yo estuve allí, pues este ser Oxal me llevó a recorrer su ciudad, y yo lo que veía era que eran construcciones en forma de domos,
Y él me explicaba de que ellos han creado un microclima y una microatmósfera solo sobre sus ciudades, que se extiende mayormente en el subsuelo de las lunas. Y que debajo del hielo a superficie de Ganímedes habían océanos tan grandes como los de la Tierra. Decir en el año 74 que en Ganímedes habían océanos tan grandes como la Tierra eran ridículos, porque según la ciencia, el único lugar con agua en todo el universo era la Tierra. Sí, No se claro. había encontrado agua en ninguna otra parte. Y sin embargo, ellos ya estaban diciendo de que bajo el suelo, bajo la superficie de Ganímedes habían océanos tan grandes como los de la Tierra. Bueno, total que lo he ido acompañando, me llevó a ver unos invernaderos donde ellos reproducen sus alimentos, eran cultivos hidropónicos y aeropónicos. O sea, las plantas estaban como colgando y daban todo, les daban todos los nutrientes, todo lo que necesitaba la plantita. Me llevaron a un estadio de deportes, pero no los vi a ellos practicando deporte de competencia, sino una suerte de tai chi, chikung o gimnasia rítmica colectiva. Después también me llevaron a un museo de arte, y finalmente a un edificio en forma de cono truncado y en una especie como de pantalla de gas suspendida en el aire. Hoy día ya le llamaríamos una pantalla holográfica, pero en aquel entonces pues no tenía esos argumentos técnicos y para mí era como una pantalla de gas. Y me dijo Oxal que cada, cada 26.000 años llega a nuestro sistema solar un pulso emitido por el centro de la galaxia. Es una energía de luz violeta que genera todo tipo de mutaciones, todo tipo de cambios. Y que fue el verdadero responsable del cambio climático hace 26.000 años atrás, cuando los mamuts murieron congelados súbitamente, a pesar de que eran mamuts lanudos, estaban protegidos para los cambios drásticos de temperatura. Entonces que la humanidad en este momento también está a punto de vivir una nueva glaciación, porque ya llegó nuevamente ese pulso de luz violeta, llegó con mayor intensidad el 21 de diciembre del año 2012. Así que hemos ido recorriendo, él me ha ido explicando cosas, pero quizás el mensaje más interesante a partir de esa pantalla que yo veía era de que las profecías no han sido dadas para que se cumplan, sino para que no se cumplan. Siempre es advertir para corregir. Que si el futuro fuera inexorable, ¿dónde estaría lo más sagrado que el ser humano recibe de Dios, que es el libre albedrío? Entonces, yo lo que podía ver en esa especie de pantalla son una serie de desastres y que se podía modificar si es que creamos una conciencia humana permanente. O sea, pero una conciencia, o sea, una masa crítica positiva, creyendo en Sí, el cambio y comprometiéndonos para el cambio, eh, conscientes de que las cosas no tienen por qué ocurrir simplemente porque se dicen o porque han sido visualizadas. Que las profecías siempre como advertencia nos marcan una pauta para que hagamos todo lo imposible para tratar de evitar. Entonces, bueno, yo calculo haber estado, como digo, unos 4 o 5 días, vuelvo y habían pasado escasos 15 minutos, tiempo suficiente como para que el grupo llegara al lugar y me viera a mí sí, salir de la luz. Entonces el grupo me preguntó que dónde estaba, que qué era esa luz. Preferí no contarle los detalles porque ni yo mismo me creía lo que había vivido. Así que a las 2 semanas, los 7, todos entramos al Sendra, a este portal dimensional, tuvimos experiencias similares. Entonces, estas experiencias van a aparecer en el primer libro escrito por el periodista español Juan José Benítez. Fue el primer periodista que nos acompañó a un encuentro programado, ya que no solamente al mes de la experiencia de los Sendra la nave aterrizó y los vimos bajar físicamente a los tripulantes, sino que también ellos nos dijeron que abrirían los medios de difusión para que el mensaje, la experiencia, el contacto llegara a todas aquellas personas que habían sido preparadas de antes. Nosotros no sabíamos cómo la prensa se iba a interesar en nuestro contacto, porque mi padre y la gente de la Fuerza Aérea habían decidido ocultar la información y no la habían compartido. O sea, a pesar de que ellos atestiguaron el fenómeno, nunca lo compartieron. Entonces nos decíamos, pero, o sea, ¿cómo realmente la prensa se va a interesar en nuestro contacto? Pero estos seres nos dijeron, abriremos los medios de difusión. Y resulta ser de que mi padre, por esas cuestiones de casualidad o causalidad, mi padre caminando por la calle, se encuentra con un periodista de la agencia F de España, don Enrique Valls, y lo reconoce mi padre y le dice, don Carlos, usted que es la máxima autoridad de la investigación OVNI aquí en el Perú, ¿alguna noticia fresca que quiera compartir con respecto al tema OVNI? Entonces mi padre le dijo, no me lo va a creer, pero mis hijos ya hace meses que tienen contacto extraterrestre. E incluso
pues se les ha invitado a subir a las naves y han tenido experiencias muy directas. Entonces el periodista quedó sorprendido, sacó un cable, o sea, una nota de prensa, y como cable salió a nivel internacional. O sea, diciendo, 5 jóvenes peruanos tienen contacto con extraterrestres. Entonces, mi padre dio la noticia, a pesar de que meses atrás se lo había guardado en silencio, Sí. tuvo en ese momento una necesidad compulsiva de darlo a conocer. Y eso hizo de que saliera el cable que rebotó en España. La agencia F de España inmediatamente llamaron a preguntar, oiga, don Enrique, ¿esta noticia es seria? Sí, que don Carlos Paz es asesor científico de la Fuerza Aérea. Entonces agarraron a Juan José Benítez, que era un corresponsal más de prensa, joven él, y lo enviaron al Perú a cubrir la insólita noticia del contacto nuestro. Entonces él nos dijo, si realmente ustedes han tenido una experiencia del contacto y a estos seres les interesa dar a conocer su experiencia, ¿por qué no le piden que den la única prueba que hasta ahora nadie ha dado? Fotografías fácilmente trucables, relatos muy subjetivos, aunque haya muchos testigos, porque nunca son testigos imparciales y objetivos. Mm. La presencia de periodistas en un encuentro anunciado previa cita, eso sería algo contundente. Y no fui yo, fue mi hermano Charlie, mi hermano mayor, el que recibió ese importante mensaje psicográfico en el que, y digo psicográfico, pues escritura automática, una forma de telepatía, uno recibe la onda mental y siente necesidad compulsiva de escribir. Entonces, a través de ese mensaje recibido por mi hermano Charlie, pues sale la invitación a Benítez al desierto, al sur de Lima, al mismo lugar donde habíamos empezado nosotros a nuestros contactos, y Benítez nos acompañó, estuvo con nosotros y apareció la nave, o sea, no una, 2 naves haciendo evoluciones una en torno a la otra, y se impresionó tanto por lo que vio que regresó a España, pues testificó él a través de todos los medios de comunicación, o sea, no solamente a través de la agencia F, pues de que él había sido testigo de que el fenómeno era real. Y eso hizo que el grupo nuestro fuera muy conocido a nivel mundial. Por eso hoy por hoy hay más de 64 países donde hay grupos de contacto nuestros. Y a lo largo de estos, o sea, de estos 52 años de contacto, Sí, toda una vida. 52 años, hemos convocado a la prensa 11 veces. O sea, hay un adagio popular, un dicho que dice, cría fama y échate a la cama. Bastaría haberse invitado una sola vez a la prensa y no arriesgarse a que la próxima no parezca, porque para hacer el ridículo nadie está. Ahora, ¿por qué se ha invitado tantas veces a la prensa? Porque para nosotros mismos es importante verificar que sigue siendo verdad, que del otro lado de la línea telefónica realmente hay alguien que se está comunicando contigo y esto no es una esquizofrenia, un delirio. Ahora, aparte de las 11 veces que se ha invitado a la prensa, ha habido 8 veces más en donde periodistas nos han acompañado. Nosotros no los hemos invitado, se han invitado solos. Se han enterado de que estábamos de salida y nos han caído tipo de paracaidistas. Y no solamente periodistas, también un juez de Barcelona, Joaquín Goyenechea, vino con nosotros, la autora Ana María Polo, la juez del programa Caso Cerrado de Miami, estuvo con nosotros, un psiquiatra, el doctor Mario Duzuel, asesor del CEFA, de la Comisión de Investigación de Fenómenos Anómalos de la Fuerza Aérea Chilena, se enteró de que íbamos a tener un contacto en la isla de Pascua, uno de los lugares más enigmáticos del planeta Tierra, y total que me llamó por teléfono y me preguntó si nos podía acompañar, pero él el plan escéptico. Sí. Y dije que sí, que claro, o sea, hay tanta gente que considera que tanto mi persona como el grupo del que formo parte necesitamos un psiquiatra y urgente, pues qué mejor que él se ofrecía voluntariamente a hacerlo. Y entonces vino con nosotros, la única condición es que también hiciera meditación con nosotros. Y él dijo que sí, no había problema. Y total, él es testigo en el momento en que nosotros en la isla de Pascua recibimos el mensaje que dice a qué hora, qué día y en qué lugar de la isla iban a aparecer estos seres. O sea, al pie del volcán del Poique, de una plataforma ceremonial que tiene 15 estatuas que han sido vueltas a poner en valor, o sea, en su lugar, o sea, moais, como se llaman. Entonces, en ese lugar, y se iba a dar la experiencia del contacto. Y daba la hora, el día, todo. Total que el día anterior al contacto nos reunimos con los militares, o sea, con toda la gente seleccionada para la experiencia, y también o sea, nos reunimos con los militares y con la gente civil del aeropuerto y les contamos de la experiencia que íbamos a tener. Dijeron que iban a estar atentos al pantalla del radar. Fuimos al pie del volcán, estuvimos al lado del Lago Tongariki, de ese lugar donde están las estatuas, y aparecieron 2 objetos haciendo evoluciones uno en torno al otro.
y se impresionó tanto, sobre todo el psiquiatra. Dijo, no puede ser posible, ¿no? Era cierto. Total que nos Sí. regresamos al aeropuerto y salieron de la torre control, o sea, tanto los militares como el personal civil, y me felicitaron diciendo, Dosito, fue espectacular, lo tenemos grabado en la pantalla del radar. Eran 2 objetos haciendo evoluciones. Así que no solamente tener la experiencia del contacto, sino poder haberlo podido demostrar durante Sí, tanto claro. tiempo, es realmente algo muy importante. Pero más allá de la parte anecdótica de que, fue uno lo que vio cuando subió a la nave, cuando entraste en esta especie de cúpula de luz y todo, más importante es que el contacto se ha mantenido. Acabo de regresar justamente este sábado y domingo. Hemos estado en Chilcan, donde empezó todo, ahí en el desierto, y hemos tenido también contacto, hemos tenido mensajes, después de casi 52 años. Se siguen recibiendo mensajes, Mm. se siguen teniendo avistamientos. Bueno, total que eh, las experiencias como las nuestras se han ido replicando. Es más, de la experiencia de los Centra, en los portales dimensionales, de haber estado en Ganímedes y estar allá como 4 o 5 días, y cuando uno regresa, han pasado solamente 15 minutos aquí, pues todo eso salió publicado en el primer libro de Benítez, Omnis SOS a la Humanidad, y resulta ser de que 3 años después, el 25 de abril del año 77, un cabo del ejército chileno, el cabo Armando Valdés, eh, estaba junto a un grupo de soldados en la zona de Putre, en Arica, frontera norte de Chile con el Perú, donde hay mucho contrabando en el desierto, cuando ven una luz que desciende de una colina. El cabo Valdés le dice a los soldados, que todos eran muy jovencitos, usted quédense aquí, y ahí cúbrame, voy a ver de qué se trata. Y él, muy valiente, fue y penetró el interior de, de esa luz y desapareció ahí. Y 15 minutos después, un fenómeno inverso al que me tocó vivir a mí, aparece en medio de todos ellos con la barba crecida de varios días y el reloj en el fechador adelantado en 5 días. Realmente, y eso fue el 25 de abril del año 77, 3 años después de la experiencia nuestra. Así que las experiencias nos han permitido recibir información, y entre las cosas que estos seres dicen es que el mundo no se va a acabar, el mundo se va a transformar, pero a partir de nuestra propia transformación individual. Y que tenemos que tener una visión más optimista, más positiva del futuro planetario, ya que la mente es creadora. Claro que sí. Sisto, ellos han estado durante miles de años aquí acompañándonos. ¿Por qué? La O sea, pregunta yo creo que ellos, la... Sí, sí, o sea, ellos sí han venido a lo largo de miles de años. Lo que pasa es que para ellos el tiempo no está pasando igual que para nosotros. O sea ok. que ellos entran hoy de esta parte del universo, salen Ujú, ayer de la otra parte del universo, y cuando regresan todavía llegan para el almuerzo. O sea que los mismos seres que ujú. han estado aquí en la Tierra hace 100.000 años o hace 1.000.000 de años, para ellos fue el año pasado, la semana pasada. Ok, o sea que es completamente diferente el tiempo. Por eso dicen que el tiempo es como una ilusión, ¿no? En física cuántica y todo eso es lo que se dice, Sí, o ¿no? sea, el 18 de abril del año 86, mi esposa, la Marinita, mi Ujú. esposa falleció hace 2 años, pero Sí. eh, vivimos toda la experiencia del contacto juntos. Así que ella, en el 18 de abril del 86, recibe un mensaje psicográfico de escritura automática, una forma de telepatía instrumentalizada, utilizando los 4 pasos para el contacto: respirar, relajarse, concentrarse y meditar. En su meditación ella recibió que los extraterrestres me invitaban a subir dentro de una nave. Y fui al desierto, y después de corroborar el mensaje de mi esposa, pues fui al desierto, y realmente apareció un objeto en forma de disco por encima de los cerros, proyectó unas de luz, me alzó, me elevó dentro de la nave, y me encontré en un salón circular, una pirámide invertida, ya suspendí en el techo, y era un salón circular con luces rectangulares rojas alrededor. El piso era como un espejo, no veía a nadie, y o sea, el haz de luz me alzó y se cerró una especie de tapa como de unos 3 metros de diámetro, con círculos concéntricos. Entonces, eh, vivir una experiencia como esa y después sobrellevarla, o sea, seguir viviendo todos los días, yendo al mercado, pagando las facturas y todo, es un poco fuerte. Sí. Pero al final no te queda más remedio que aceptarlo. Lo viviste y se acabó. Bueno, total que dentro de la nave aparece Oxal acompañado de 3 seres pequeños, como de 1,20 m de estatura, o sea, Oxal como de 1,80 m, pero los otros
eran como de 1,20 m, y tenían el rostro blanco como la leche, los ojos oscuros ocupando la tercera parte del rostro, la nariz eran solamente 2 orificios y el labio superior cubría el inferior de tal manera que parecía que no tenían boca. Ahora, uno de estos seres pasó muy cerca mío y sentí que no tenía vida como la nuestra, que era como algún tipo de androide, decía, un androide biológico, porque el robot no se le veía o le sentía que fuera un robot, sino como un androide biológico. Y uno de estos seres pequeños vino trayendo como una especie de caja rectangular dorada, metálica, con unos anillos en un extremo. Y Oxal me dijo, mira, esta es parte de la historia de tu mundo. Llegará un día en que la humanidad de la Tierra sabrá que ustedes, o sea, nosotros, somos el resultado de más de un experimento genético extraterrestre. Que a lo largo de nuestra historia ha habido hibridación y mestizaje. Ha habido naufragios estelares, colonizaje extraterrestre y hasta deportación de extraterrestres a nuestro mundo. Y que si no tomamos en cuenta el eslabón extraterrestre, la historia de la humanidad no tiene ni pie ni cabeza. Entonces, yo lo que pude ver, o sea, y percibir, y lo que ellos me transmitieron, es que a lo largo de su historia, pues, ha habido esa permanente intervención o participación de ellos en nosotros, y que aún así, para ellos somos un experimento sociológico, antropológico, metafísico, y consideran que el ser humano va a lograr sobrevivir y pasar etapas de crisis y crecimiento. Solamente que como todo lo que vale la pena nos va a costar sangre, sudor y lágrimas conseguirlo. Pero lo vamos a conseguir. Sí, 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 es que estamos ahorita pasando, pues, por un tiempo difícil, ¿no? En la humanidad ahorita. Yo siento Sí, o sea, también, de insisto, que todas hay un maneras, no cambio. es que el panorama mundial esté peor que antes, porque Ujú, imagínate cuál era el pensamiento y el sentimiento durante la Segunda Guerra Mundial, o durante la Primera Guerra Mundial, mm. o durante la Guerra de los 100 años. O sea, ha habido momentos muy duros de la humanidad y la humanidad los ha sabido superar. ¿Cómo son ellos, Sisto? Los que tú tuviste contactos son Bueno, parecidos a los mira, hay humanos como o 60 razas diferentes de seres que están llegando a la ujú, Tierra. Hay seres de 10 centímetros y seres ujú, de 4 metros de altura. O sea, eh, de todos los tamaños, de todas las formas, de todos los colores, hay seres de apariencia humana, negros, rojos, blancos, amarillos, verdes, grises. Hay también seres, seres humanos con pelo, sin pelo. También los hay zoomorfos, seres que tú los ves y okey, parece un reptil, o seres okey. que son un reptil o que son un felino, pero como antropomorfizado. Y realmente son muy conscientes y muy tecnológicos. Entonces, tenemos que hacernos la idea de que a la vida no le ha faltado imaginación, ¿no? Como para, de alguna manera, plantear tantas posibilidades de vida adaptadas a todas las condiciones. Esto del fenómeno OVNI, Sisto, muchas veces se puede, digamos, mm, mm, puedo decir esta cosa de que muchas personas, pues, especialmente en nuestros países, son religiosas y todo, y a veces no creen en este tipo de fenómenos, creen que todavía, pues, estamos solos, ¿no? Que no, Claro, porque todos somos porque testigos el de un gobierno fenómeno, lo que sí, varía es la ujú, interpretación. O sí, sea, ujú, de pronto vemos a un ser luminoso de apariencia femenina y vamos a pensar que es la Virgen que está sí, manifestándose. Yo no dudo ujú. de que hayan apariciones marianas, ¿ah? Pero que en algunos casos el personaje que apareció no era la Virgen de ninguna manera, eso es más que evidente. Por ejemplo, si uno revisa los archivos de la aparición de Fátima, o sea, Mm, el 13 de mayo de 1917, la sí, descripción que hacen los niños es que ellos ven una nube luminosa que desciende y dentro de la nube venía como una mujer pequeñita, como de 1 metro de estatura, con un gorro redondo, blanco, sobre la cabeza, tenía una capa acolchada cuadriculada, tenía un traje enterizo, con una especie de overol con botas. O sea, nada que ver con la imagen de la Virgen que nos presentan en las tapitas religiosas. sí, Y normal, nunca sí. le dijo que era la Virgen María, ¿ya? O sea, los niños hablaban de la señora, pero no decían ya que fuera la Virgen. O sea, ya después la iglesia puso en boca de los niños términos y todo que en su momento ellos no lo dijeron. ¿Por qué crees, insisto, que los gobiernos, bueno, ocultan esto, siguen ocultando esto? ¿Tú crees que un día esto se va a dar a conocer completamente? Bueno, ya está dándose a conocer. Recuerda tú que Ujú.
en el año 2019 se filtraron, o sea, hackearon, robaron documentos del Pentágono y fueron entregados al National Geographic, que es una revista científica que jamás toca el tema de los ovnis. Y en su Sí. número del mes de marzo del 2019 sale un titular impresionante que dice: "We are not alone", nosotros no estamos solos. Y dentro de la revista de marzo del año 2019 estaban ahí documentos secretos entregados por el gobierno Pentágono, ¿ya? Eh, y en donde claramente pues señala las persecuciones, los encuentros que han tenido pilotos, personas comunes y corrientes, pero cantidad de relatos. Entonces, la información se filtró. Si no se hubiera filtrado, nunca no nos hubiéramos enterado. Así que se filtra la información, va primero al National Geographic, luego al Washington Post, y eso catapultó inmediatamente, generó lo de las audiencias públicas. Y estas audiencias públicas, el Senado ha convocado a los altos mandos militares para que den su testimonio. Uno de los últimos testimonios ha sido el 3 de noviembre del año pasado, cuando Tim Gallaudet, ex contraalmirante de la Armada Norteamericana, declaró de que eh, él estaba en su submarino clase Orión, debajo del Ártico, cuando venía un tráfico, o sea, otro objeto por debajo del mar, pero a toda velocidad, una velocidad impresionante, iba a chocar contra el submarino y a pesar de que ellos tiraron el timón para evadirlo, pues venía tan rápido que iba a chocar. Y a último minuto hizo ángulo recto y se marchó, y salió del mar y se marchó. O sea que ellos lo vieron, o sea, ellos fueron testigos de eso. Entonces, Tim Gallaudet, contraalmirante de la Armada Norteamericana, certificó que los ovnis tienen bases en el mar. Y la conclusión final de la audiencia pública era de que los ovnis sí existen, que no son de la Tierra, que no vienen con malas intenciones y que son una tecnología que mucho supera lo que el ser humano ha desarrollado. Ahora, ¿por qué se ha venido ocultando sistemáticamente todo esto? Porque cualquier conocimiento que tú tienes que no tienen los demás te da un poder y una ventaja sobre el resto. Entonces es control de la información. Además, para los militares les da lo mismo que sean extraterrestres o extranjeros. Como digo, desde el momento que un objeto volador no identificado invade tu espacio aéreo sin que tú lo puedas evitar, es un problema de seguridad nacional. Entonces, no quieren hacer el ridículo. Y por otro lado, el negocio más próspero en la actualidad es la venta de armamento, más que el narcotráfico. Entonces, si se demuestra que estos seres existen y no vienen con malas intenciones, pues tendríamos que unirnos todos como una sola gran nación frente a los visitantes. Mejor que nos encuentren unidos y no enfrentados. Ahora, ¿qué problema sería, no? Si todos nos llamáramos Canadá, si todos nos llamáramos Colombia o todos nos llamáramos Puerto Rico. Pues para nosotros qué bueno, ¿no? Porque se acaba la pobreza, se acaba la deuda externa, no habría quien debiera qué a quién, pero al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Club de París, a toda esa gente no le conviene que no haya pobreza, no le conviene de que no hayan deudas externas con las cuales ellos pueden controlar los gobiernos. Y aparte deudas externas, préstamos que nunca llegaron a los países. O sea, Argentina de pronto tiene, no sé, 500.000 millones de dólares de deuda externa, pero ¿dónde fueron esos 500.000 millones? Al bolsillo de los políticos corruptos que negociaron los préstamos después eran empleados del propio Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, de todo. O sea, es un círculo vicioso de corrupción absoluta y con el cual se mantiene la pobreza, la miseria de la gente. Pero todo eso Sí. se acabaría si reconocemos oficialmente que los extraterrestres existen, que no estamos solos y que nos están visitando. Aparte, ¿qué pasa si como gesto de buena voluntad nos enseñan dónde están todos los grandes depósitos de hidrocarburos o minerales que todavía nosotros no conocemos? ¿O qué si nos enseñan energías alternativas, que con solo un pequeño cristal de cuarzo, de lo que tú compras para colocarlos en tu librero o para ponerlos en el centro de sala como adorno, puedes extraer la energía de 1 millón de barriles de petróleo o centrales nucleares? ¿Qué pasaría con los países exportadores de energía nuclear y de petróleo? Entonces, y además también nuestras religiones, ¿por qué los líderes religiosos nunca nos han dicho que tenemos hermanos en otros planetas y supuestamente están Ujú. en contacto con Dios? De todas maneras, la Iglesia Católica sí ha dado pasos significativos y se ha adelantado, porque en 1999, Monseñor Corrado Balducci, teólogo del Vaticano,
cardenal de la Iglesia Católica y amigo personal, Papa Juan Pablo II, apareció en la RAI, en la radio televisión italiana, declarando que la posición actual de la Iglesia Católica frente al tema OVNI es aceptar la posibilidad que un universo tan grande no estemos solos y que los ángeles del pasado podrían ser los extraterrestres de hoy. Y como si no fuera suficiente, el 13 de mayo del año 2008, José Gabriel Funes, la máxima autoridad astronómica del Vaticano, un jesuita, él de origen argentino, astrónomo científico, a cargo del Observatorio Castel Gandolfo en Roma, o sea, y el astrónomo del Papa, declaró al diario Observatorio Romano en una entrevista que le hicieron que el Vaticano acepta la vida extraterrestre y que es tan lícito para un católico creer en Dios como creer en los extraterrestres. Cómo cambian los tiempos, ¿no? Sí, sí, definitivamente, sí. Y eso, pues, o sea, que el Vaticano acepte eso, pues también No, de todas una maneras, mira, ventaja, sí. tuve la oportunidad de estar con un grupo sacerdotes franciscanos, ya colombianos, ya allá en Villavicencio. Y ellos me contaron que se habían ido en peregrinaje ya a Roma, justo en el momento en que el Papa Juan Pablo II iba a dar la bendición esta de Urbi et Orbi a todos los pueblos de la tierra. Y entonces ellos estuvieron presentes y me lo contaron, ¿ah? De que cuando hizo la bendición, dice, no, la bendición ya de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, para todos los pueblos de la tierra y para los hermanos del cosmos. Qué Entonces todos bonito. ellos se cayeron de espaldas. Y ¡poing! Sí. No, Sisto, ¿qué crees? ¿Qué te dicen ellos sobre, bueno, ahorita hablamos un poquito sobre el futuro de la humanidad, pero ¿qué te dicen ellos? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es Ellos lo lo que que... nos dicen Ujú, es que ujú, las profecías no han sido dadas para que se cumplan, sino para que no se cumplan. Siempre es advertir ujú, para corregir. Que si el sí, futuro fuera inexorable, no estaría lo más sagrado que el ser humano recibió de Dios, que es el libre albedrío. Entonces siempre es advertir para corregir. Y según ellos, el mundo no se va a acabar, el mundo se va a transformar, pero a partir de nuestra propia transformación individual. Y guerras, conflictos han habido siempre. En el futuro, obviamente, van a ser proscritas, van a desaparecer. Pero hasta ese momento todavía hay mucha violencia, muchos intereses creados en este mundo, sí. y la gran mayoría de los seres humanos no quiere guerra, ¿no? O sea, quiere paz, quiere vivir en armonía. Son muy pocas personas las que inducen, inventan y crean guerras y conflictos. Y todo para seguir sus negocios o simplemente manipular realmente a la humanidad. Ahora, pero ellos dicen que hay cantidad de gente que ha sido llevada por ellos, gente que ha sido rescatada de lugares como el Triángulo de las Bermudas, el Triángulo Dragón del Pacífico, regimientos completos que han desaparecido de la Primera, la Segunda Guerra Mundial, y esa gente está siendo preparada por ellos y está siendo de vuelta reinsertada en nuestro mundo para que con el tiempo acceda a medios de comunicación, a puestos de poder y ayude a que empiece a liberarse información. Porque, como decía Jesús, el Maestro Jesús decía, yo os daré la verdad y la verdad os liberará. ¿De qué? Del único original pecado que la humanidad arrastra, que es la ignorancia. Y en este momento, pues, gente como un Julian Assange, como un Edward Snowden, están haciendo un gran trabajo de liberación de información que está generando reacciones en cadena y cambios significativos realmente. Entonces, Sisto. el No, no, futuro tiene estamos aquí. esperanza, pero esa esperanza Sí. depende mucho de nuestra propia convicción, de saber que no estamos solos, que nos van a echar una mano llegado el caso, pero no antes de que nosotros hagamos la parte que nos toca. ¿Qué piensas de la figura de Luis Elizondo? Que es de este señor del Pentágono que escribió un libro y que él plantea en su libro que los ovnis pueden ser una amenaza nacional, bueno, en su país, ¿no? En Estados Unidos, pero ¿qué es lo que piensas Recuerda, de la sí, figura en general de Luis Elizondo? sí, Sí. sí, recuerda que hay un dicho, un adagio popular que dice, el que es ladrón Ujú. cree que todos son de su misma condición. Creen que ellos se van a comportar con nosotros como nosotros nos comportaríamos con ellos. Ellos Sí. vienen visitándonos, como tú bien lo dijiste al principio, hace millones de años. O sea, hay pinturas rupestres y todo hace 25,000 años. Hay evidencias arqueológicas de hace, ya te digo, miles de años atrás que demuestran realmente que ellos siempre han estado aquí. Entonces, si hubieran querido conquistarnos, invadirnos, lo hubieran hecho en aquel entonces, no hubieran esperado que desarrolláramos armamento nuclear como para hacerles cosquillas, porque de hecho ni siquiera les podemos hacer nada. Esos ovnis que se han estrellado en nuestro mundo, en diversas partes de la Tierra, no han sido derribados por tecnología terrestre, sino por otras naves que están cuidando la Tierra de quienes no vienen con buenas intenciones. O sea,
Hay gran violencia en los cielos, dice la Biblia. Hay un grabado este, del Renacimiento, del 14 de abril de 1561, en la ciudad alemana de Nuremberg, donde se ve a la gente de aquel entonces mirando el cielo, porque aparecieron cantidad de objetos en forma de cilindros, discos, medias lunas, cruces. De los cilindros salía mayor cantidad de discos y como que luchaban en el aire. Algunos estallaban en el cielo y otros estrellaban contra la tierra. La gente creyó ver en ello la señal del fin del mundo. Al cabo de una hora apareció un gran objeto triangular, la hoja volante Nuremberg, de varios kilómetros de largo, como si fuera las naves del Imperio de la Guerra de las Galaxias, así de tipo triangular. Pues está el dibujo de aquel entonces, de hace 500 años, del objeto triangular de más de 4 kilómetros de largo, que hizo que los demás objetos se reagruparan y marcharan en distintas direcciones, dando por finalizada esta guerra de galaxias. O sea que la Tierra ha sido escenario de batallas cósmicas. La mitología griega te habla de la guerra de los titanes contra los dioses olímpicos. La Biblia te habla de la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad, la guerra de los ángeles. Y que, o sea, los que fueron derrotados fueron deportados al Tártaro o al infierno o al Xibalbá, al inframundo de los mayas, o sea, pero fueron exiliados aquí, aquí en nuestro planeta, al mundo, o sea, al inframundo o al mundo intraterreno, y estos seres acostumbrados a vivir miles de años fuera de la Tierra murieron aquí y quedaron atrapados en nuestro mundo en otra realidad, y desde ahí le han declarado una guerra psíquica a la humanidad. La única ventaja que estas entidades tienen frente al ser humano es que mientras que ellos conocen sus limitaciones, nosotros no conocemos nuestras posibilidades. Es problema de ignorancia, pues. Y por eso es que hacen lo imposible por mantener el nivel de ignorancia en la gente. ¿Cómo te explicas tú que aumentan 1000 veces los presupuestos militares y reducen los presupuestos escolares de educación de la gente? Sí. Porque les conviene que la gente no se instruya, que la gente no despierte conciencia, que la gente no sepa, ¿no? Sí. Y todas las redes sociales, o sea, que te digo, antes se compartían cosas educativas, culturales, igual que la televisión. En la televisión, los programas matutinos y todo, te explicaban cosas prácticas, te enseñaban cosas y todo, ¿no? Ahora todo es farándula, hablar mal, pestes unos de otros, ¿ya? Y ya la gente no quiere ver la televisión, se pone a ver las redes sociales, y en las redes sociales aparecen cantidad de noticias más falsas que una moneda de corcho. Te dicen que la Tierra es plana, te dicen de que hay un muro de hielo, como si fuera este Juego de Tronos, ya que no permite ver 17 continentes que están escondidos. ¿Cómo? ¿Dónde va a haber en un planeta como nuestro 17 continentes escondidos? Por favor, qué cosa tan ridícula. Si originalmente había un solo continente, que era Pangea, que se dividió en Eurasia y Gondwana, y después, si tú juntas todos los continentes, ya te vas a dar cuenta que todos encajan como piezas de un rompecabezas, y no hay espacio para más. Y sin embargo, hasta la gente se lo cree crudo. O sea, Sí. no lo analiza, no lo reflexiona. Y cada día está, y ahora con esto de la inteligencia artificial, peor, porque de cada 5 videos de ovnis que circulan por ahí, 4 son falsos y 1 es verdadero. Y los más bonitos son los falsos. Sí, los hacen a lo mejor con inteligencia artificial. Sí. Sí, a lo mejor sí las imágenes, ¿no? Sisto, ¿qué opinas sobre este cometa o asteroide que se llama 3 I El 3I Atlas? Atlas. Sí, el 3I Atlas. ¿Qué Sí. opinas de esto? Ujú. Ya, bueno, primeramente, ¿por qué es 3I Atlas? Es el tercer objeto interestelar captado por los telescopios Atlas que están en Chile. Se descubrió ya cuando estaba a la altura de la órbita de Júpiter, pero venía de fuera del sistema solar, o sea, tiene una órbita muy abierta, hiperbólica, o sea, es muy abierta, y no le afecta ni la gravedad del Sol ni la gravedad de los planetas, lo cual es imposible. O sea, si estamos hablando de un cometa, los cometas generalmente son icebergs, ya que se encuentran en las afueras de nuestro sistema solar. Hay un grupo, o sea, hay unos bloques de hielo impresionantes orbitando alrededor del sistema solar, pero a millones de años, o sea, no millones de años, perdón, a millones de kilómetros, ¿ya? Sí. De lo que es el Sol. Entonces, es como un cascarón de hielo, y cada cierto tiempo se rompen, y esos bloques de hielo son atraídos por la gravedad del Sol. Entonces, en el camino va funcionando como una escoba, o sea, va recogiendo meteoritos, polvo cósmico y todo, y va creciendo de tamaño. Entonces tiene una cabellera
una cola, y tiene pues un núcleo, ¿no? Y, y obviamente va pasando por los planetas y a veces la gravedad de los planetas lo jala y pedazos del cometa caen en los planetas. O sea, generalmente los cometas son, o sea, toda una masa de moléculas orgánicas, de polvo cósmico, de hielo de agua, y como te digo, parte de eso va cayendo en los planetas. Y después llegan al Sol, se derrite gran parte y nuevamente el Sol, la gravedad del Sol, ya lo vuelve a catapultar afuera del sistema solar. Y así, con órbitas ya excéntricas, ya que pueden durar 100 años, 200 años y todo. Entonces, ya cuando se está yendo, ya cuando parece que se va a ir y todo, vuelve a ser atraído por el Sol y va perdiendo parte de la masa y hasta que se termina de deshacer o termina de ser absorbido por el Sol o cae en algún planeta. Primero con pedazos y después a veces hasta entero. Ahora, después también hay cantidad de meteoritos. ¿Meteoritos por qué? ¿De dónde aparecen piedras en el cielo? Hubo una vez un planeta entre Marte y Júpiter, el planeta Tirma, Iona o Malde, y ese planeta murió, desapareció. Entonces hay cantidad de fragmentos, restos, escombros de ese planeta que existió, más todos los meteoritos que vienen de fuera del sistema solar, que también están llegando. Pero ¿qué pasa? El 3I Atlas, el tercer objeto interestelar, porque el primero, que fue en el 2017, que llegó, que fue el Oumuamua, que en el idioma maorí de los hawaianos significa el primer explorador. Se calcula que medía unos entre 100 y 600 metros de largo, pero también tenía un comportamiento, ya hay una velocidad y todo que o sea, no se podía ajustar realmente a lo que conocemos como los cometas o a los asteroides. Después Inusual. después apareció el Borisov, ya en el 2019, y ahora ha aparecido este otro, pues ahora en el 2025, que es el tercer objeto interestelar 3I Atlas. Ahora, no está botando el polvo ya, ni los gases que cualquier cometa estarían botando. Está más bien emitiendo dióxido de carbono. O sea, como el que produciría 1 millón de personas respirando en un planeta. Entonces, ¿cómo puede ser eso posible? Entonces, es algo que pareciera estar tripulado ya por cantidad de gente que está respirando. Y eso lo ha detectado, pues, el Hubble, el James Webb, y todos están detectándolo. Que curiosamente, cuando Avi Loeb, el astrónomo más importante de Harvard en la actualidad, pidió que se orientara la sonda Juno, que está en Júpiter, que se orientara el James Webb para fotografiarlo y captarlo con claridad y todo, dijeron que no, que tenían otras prioridades. O sea, tienen otras prioridades o no quieren realmente mostrar qué era lo que está viniendo ahí. Entonces, primero, eso del dióxido de carbono. Luego, de que está también soltando como níquel, ya como si fueran escombros de níquel, ya como si fuera realmente un lugar donde, o sea, una nave en donde se está trabajando ya con metal mecánica, y entonces se está los desechos del hierro y todo están siendo eliminados de la nave, ¿ya? Entonces tiene todo el comportamiento como una nave espacial. Y esto no nos debería sorprender mucho, porque que tenga entre 5 o 6 kilómetros de largo o 19 kilómetros de largo, originalmente se dijo, no es nada comparado con lo que la Estación Espacial Internacional, la ISS, ya que está circunvolando el planeta Tierra a 400 kilómetros de altitud, ha captado la presencia de objetos en forma de cilindro de 100 kilómetros de largo que ya están orbitando alrededor de la Tierra. Entonces, frente a eso, el 3I Atlas es verdura. Sí. Muy, muy pequeño, ¿no? Pequeño, Claro, en no comparación es con esta nave. significativo. Sí, sí. Lo que es significativo es que ha trascendido y no han podido ocultarlo. Ese es el problema, que cada día le resulta más difícil poder ocultar las cosas, porque hay una competencia de hackers de ver a ver quién puede robarle al gobierno ya la mayor cantidad de información, o al Vaticano. Entonces, o se apuran a liberar la información o quedan realmente
en ridículo o comprometidos por la información que se libera. Pues Sisto, pues te agradezco mucho por haber estado aquí en el podcast y No, la gracias a ti verdad por tu que paciencia para conmigo. no, es que la verdad es que la información que esta conversación que hemos tenido hoy me ha parecido muy súper interesante tu historia y toda la información que tienes, ¿no?, sobre los extraterrestres, porque yo pienso que hoy en día la gente se asusta, ¿no? Se asusta, por O por ejemplo, los asustan porque exactamente, les sí, conviene meterles miedo, mantener a la gente aterrorizada, desalentada. O sea, eh, empieza a bajar la tensión de la guerra de Ucrania, Rusia, de la situación de Israel con Hamas y todo. Inmediatamente comienzan a inventar y a saturar todas las redes sociales con odio racial. Hay muchos extranjeros aquí en nuestro país, nos están quitando los puestos de trabajo. Pero si la gente, si la tasa demográfica de ese país se está reduciendo al mínimo, entonces el gobierno le conviene que entren extranjeros y todo, porque la gente ya no se reproduce, ¿no? Hay países como Corea del Sur, pues, que tienen un índice de natalidad, pero tan bajo que están muriendo mucha más gente que la que están naciendo, ¿no? En Alemania, en España. Hay pueblos completos en España, que he tenido la oportunidad de tantas veces en España, ya que están totalmente deshabitados. Pueblos completos deshabitados. Hace como unos 35 o 40 años atrás, China tenía como 1.260 millones de individuos. Y la India tenía como 360 millones de individuos. Entonces, China implementó una política de control de natalidad, pero bien, o sea, bien ruda. Solamente podías tener un hijo. Y si querías tener más, tenías que pagar más impuestos. O sea, no te pagaban por tener hijos, no, te castigaban por tener hijos. ¿Ya? sí. ¿Y qué pasó? Después de 35 o 40 años, China sigue teniendo 1.260 millones de individuos, no creció. Ahora tiene un montón de ciudades y no hay gente para meter en esas nuevas ciudades que ellos han hecho. Y la India tiene como 1.350 millones de individuos. Sí. O sea, la India, a pesar de que es un país que tiene mucha cultura y mucho desarrollo, ¿no? Tecnológico y todo, mucha gente muy sabia y todo, y sin embargo, la explosión, perdón, demográfica, se ha disparado y todo. ¿Por qué? Porque también para los rajás y para los políticos hindúes les conviene la masa, porque a mayor masa, mayor ignorancia, mayor miseria, y puedes controlar a la gente y hacer con ella lo que te dé la gana. Sí. Cosa que no pasó en China. Pues. En China se apostó por educar a la gente. Sí. Y la Educar, gente darles. educada ya no quiere tener muchos hijos, o no los quiere No, tener. sí. Sí, claro que sí. Pues, Sisto, pues, te agradezco otra vez, ha sido un honor para mí tenerte aquí en el podcast, te Gracias agradezco, a ti, como te Perlita. digo, Un muchísimas placer. gracias por esto, el placer ha sido mío y, pues, espero que, pues, alguna vez, otra vez volvamos a platicar en el futuro, la verdad. Claro, naturalmente que sí. Y recordarles también a todos tus seguidores, ya Ujú. de que los días martes, en Instagram, yo tengo un programa que se llama Los Martes Ufológicos, donde contesto todas las inquietudes y las preguntas que la gente me formula. Entonces, los invito a que mañana martes, pues, me acompañen, pues, en este programa y puedan ustedes escuchar las respuestas a todas sus preguntas e inquietudes sobre este tema y otros temas también. Sisto, ¿algo más que te gustaría agregar a mi audiencia? Sí, o sea, Algún tengo una mensaje? página web, sí, tengo una página web que es www.sixtopaswell.com, libre acceso, no hay que pagar para entrar en ella. Ahí están todas las comunicaciones, todos los mensajes que hemos recibido, no solo yo, mis compañeros, compañeras de nuestros grupos a lo largo de estos 52 años. Ustedes pueden bajar esos mensajes, imprimirlos, estudiarlos, como digo, es de acceso gratuito. Y también hay un PDF que ustedes pueden bajar, que es el Plan Cósmico. Es la historia de la humanidad según los extraterrestres. No para que lo crean, esto no es la Biblia ni acto de fe, que tienes que creerlo, no. Para que lo estudien, para que lo analicen. También es de libre acceso, es gratuito. Bueno, pues voy a poner todos estos links de Sisto Paz Wealth, los voy a poner aquí en la caja de información de YouTube para que ustedes puedan tener acceso, para que ustedes puedan ir a la plática de mañana del martes, hora de Lima. Pondría yo aquí toda la información de Sisto Paz Wealth. Sisto, otra vez te agradezco. Muchísimas Gracias a ti gracias. y Dios mediante, pronto nos veremos en Canadá.
Sí, claro que sí. También quiero decirles que se suscriban, por favor, al podcast, que me den, una campanita, que dejen todos sus comentarios y ha sido, la verdad, quiero que vean este podcast, ha sido muy interesante tener una conversación con el señor Sisto Paz Wells. Muchas gracias, Sisto. Bueno, pues les pido y les digo, y siempre te digo que tú tienes el poder de transformar tu vida. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, Sisto. A ti. Un abrazo, Perla. Gracias.